Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Hábitos para todos los días. El día de hoy los quería invitar a charlar y a reflexionar sobre un hábito muy interesante que es el hábito de aprender o el hábito de administrar conscientemente la energía de nuestro cuerpo. Me parece interesante que podamos charlar sobre esto, ya que, como siempre les cuento en esta serie de videos sobre los hábitos, solemos traer ciertos hábitos nocivos de nuestro sistema familiar y muchos de estos hábitos tienen que ver con el no tomar conciencia de la importancia de ver cuáles son las fuentes de energía que yo tomo, cuál es el uso de la energía que yo hago en mi cuerpo y de qué manera esa energía de mi cuerpo se fuga, se escapa de mi cuerpo. Así que mi invitación con este audio es que podamos como empezar a charlar sobre estos temas y aprender a administrar conscientemente la energía de nuestro cuerpo y entender qué es lo que nos sucede, que muchas veces tenemos cierto desgano, cansancio, falta de motivación o también incluso que no tenemos suficiente claridad mental para reflexionar y para llegar a conclusiones nuevas o conclusiones superadoras de las que ya tengo hasta el día de hoy. Nos pasa, por ejemplo, que no podemos estudiar, que no podemos avanzar en nuestra carrera, que no podemos cambiar de trabajo, que no podemos resolver una cuestión de pareja. Entonces, mi invitación es contarles cómo la mala administración de la energía precisamente se relaciona con todos estos conflictos que solemos vivir en nuestro día a día y cómo adquirir el hábito de administrar conscientemente la energía nos permite resolver o empezar a adquirir cierta habilidad para resolver estas cuestiones. Así que bueno, charlemos un poquito sobre esto. Vamos a reducir las funciones de la mente a dos funciones básicas. Por un lado vamos a decir que tenemos las funciones inferiores y por el otro lado vamos a decir que tenemos las funciones superiores. ¿Qué quiere decir funciones inferiores? Bueno, cuando hablo de funciones inferiores me refiero a todas las funciones que provienen de nuestra mente instintiva, que provienen de nuestra mente subjetiva o de nuestra mente inconsciente. ¿Qué quiere decir? Estas facultades, que son facultades de nuestra mente, son facultades que están como mecanizadas o que están grabadas en automático en nuestra mente. Son todas esas funciones que realiza nuestra mente sin nosotros darnos cuenta. La digestión de la comida, la circulación de la sangre, el crecimiento del pelo en nuestro cuerpo, todo lo que está sucediendo en nuestro cuerpo y que nosotros no nos damos cuenta, que está sucediendo en automático. Todas esas tareas nuestra mente las hace inconsciente o esta mente o estas facultades inferiores de la mente. ¿Por qué les llamo inferiores? Porque, como si fuese una escalera, las primeras facultades que se van construyendo en la mente o que se van evolucionando en nuestra mente son precisamente estas facultades, las facultades que compartimos con todos los animales de nuestro planeta. Por supuesto que después la mente va adquiriendo nuevas facultades en el ser humano y va como evolucionando, vamos a decir, va como madurando, se va como perfeccionando y empiezan a surgir las funciones superiores, que son todas aquellas funciones que yo voy a hacer unas poquitas, no voy a decir todas, vamos a decir las intermedias o las más básicas que tienen mucho que ver con el intelecto. Entonces, en las funciones superiores podemos empezar a marcar el razonamiento o la función intelectiva, la habilidad de razonar, la habilidad de aprender cuestiones nuevas, la habilidad sí, podemos decir la habilidad de estudiar, de aprender cosas nuevas, de resolver problemas, de tener ideas nuevas. Todo esto está en las facultades superiores de la mente. Ahora, cuando nosotros construimos un hábito, ese hábito lo construimos con nuestras facultades superiores, quiere decir que ponemos nuestro razonamiento en eso, ponemos nuestra conciencia en eso, y luego, una vez que ese hábito ya se aprendió, vamos a decir que se pasa automáticamente a la mente inferior o las facultades inferiores o la mente instintiva que automáticamente las empieza a realizar por instinto. Empieza a realizar el hábito por instinto. Ya no tenemos que estar pensando en realizar ese hábito, sino que se realiza de manera automática. Entonces, necesitamos construir el hábito en la mente consciente o en el aspecto intelectivo o en el aspecto intelectual de nuestra mente y luego ese hábito se automatiza y baja a la mente instintiva o las facultades inferiores. Ahora, para que nosotros podamos usar las facultades superiores de la mente, nuestro cuerpo tiene que tener suficiente energía y eso es algo que muchas veces no comprendemos.
creemos que las facultades superiores o el intelecto funciona de la misma manera que la mente instintiva, que no necesita tanta energía porque todas esas facultades están automatizadas, la mente la hace en automático. Entonces, como creemos que esa mente superior no necesita tanta energía, no nos damos cuenta de que muchas veces no tenemos suficiente capacidad para pensar o para razonar o para resolver problemas o para estudiar porque no tenemos suficiente energía, porque toda la energía se está gastando en la mente instintiva. ¿Qué quiere decir o qué le estoy queriendo como trasladar? Vamos a usar una metáfora y vamos a decir que somos como una pila. Entonces tenemos como un polo positivo, un polo negativo y también tenemos la posibilidad de absorber energía y de utilizar esa energía. Si nosotros seguimos con esta metáfora de que somos como una pila, nos vamos a dar cuenta de que la pila tiene un 100% de carga, 50% de carga y un 10% de carga, ¿no? Bueno, pongamos esos tres ejemplos. Si yo estoy absorbiendo energía y la energía que yo absorbo solamente carga mi pila a un 10%, ese 10% va a estar totalmente ocupado por mi mente instintiva. Toda esa energía va a pasar a ser utilizada por este aspecto de la mente que tiene que hacer todas las cuestiones que hace en automático. El movimiento de la sangre, todo esto que estuvimos hablando. Si la mente instintiva no usa esa energía, bueno, dejamos de existir porque no vamos a poder hacer todas esas habilidades. Entonces, no es como, o todas esas funciones, vamos a decir. Entonces, no es como que podemos obligar a nuestra mente instintiva que me dé la energía para yo poder pensar. No, porque eso es como un funcionamiento de nuestro propio ser. Entonces, si yo quiero usar mis facultades superiores de la mente, yo necesito tener suficiente energía. Ahora, supongamos que yo empiezo a cargar mi pila al 50%. Ese 50% también se va a ir a la mente instintiva, no me va a quedar absolutamente nada para las facultades superiores. Sí voy a poder pensar, sí voy a poder razonar, pero mi razonamiento va a estar como atontado. Es como muchas veces yo les doy como ejemplo cuando tenemos la costumbre de tomar alcohol. Cuando tenemos la costumbre de tomar alcohol, lo que nos sucede es que nuestra pila no se logra cargar porque la mente instintiva está como haciendo un doble trabajo de tener que limpiar el cuerpo y resolver o sanar todo lo que se está dañando con el alcohol. Entonces no solamente tiene todo el trabajo natural que hace en el cuerpo, sino que encima le tiene que sumar el tener que estar resolviendo el daño que el alcohol produce en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? ¿Cómo va a funcionar nuestro razonamiento? Va a funcionar de manera cíclica, va a ser como un patrón circular que me sigue dando las mismas respuestas. Quiere decir que todas las respuestas que yo puedo razonar van a estar dentro del mismo sistema que ya se construyó en mi mente instintiva. A ver si se los explico otro poco. Vamos a decir que si yo cuando tenía 20 años aprendí a resolver una cuestión de pareja en la que, no sé, si mi pareja se enojaba conmigo, yo me iba de casa, azotaba la puerta y no volvía en una semana. Si yo adopté esa postura a los 20, cuando yo vuelvo a formar una pareja a los 30, o si sigo con la misma pareja a los 30, y me sucede una situación similar, y yo la quiero resolver de otra manera, yo lógicamente quiero decir, no, yo quiero resolverlo diferente, no quiero seguir siendo el que se va azotando la puerta y no vuelve en una semana. Lo quiero resolver diferente. Si yo lo quiero resolver diferente y quiero encontrar una respuesta nueva, yo voy a necesitar usar mis facultades superiores. ¿Por qué? Porque si yo, supongamos que tengo la pila al 50%, me vuelve a suceder esa situación con mi pareja, no voy a poder tener suficiente fortaleza o suficiente claridad mental para poder decir, yo me acuerdo que había dicho que lo quería resolver diferente, entonces voy a... No, eso no me va a pasar. Cuando suceda la situación, me va a tomar la mente instintiva y va a actuar en automático. ¿Por qué? Porque no va a tener energía para funcionar de otra manera. No va a tener suficiente energía para hacer ese ejercicio que le estamos pidiendo que haga. Es como que vos le pidas a un auto eléctrico que ande más millas de las que puede con la carga que tiene. No puede. No puede. Por más que vos aceleres, que le des al motor de arranque, el auto ya frenó. Se quedó sin energía. No puede avanzar. O va a avanzar la carga que tiene. La cantidad de carga es la cantidad de millas. Más no va a poder hacer. Lo mismo nos pasa con nuestra mente. Por eso muchas veces nos frustramos y nos enojamos porque no podemos resolver las cuestiones personales de una manera diferente, porque no logramos comprender precisamente esto, que para yo poder usar mis facultades superiores y usar mi razonamiento y mi voluntad
que se posicione por sobre mis emociones y por sobre el patrón mental que yo ya tengo construido, si yo quiero que mi voluntad haga algo diferente a eso que yo ya tengo construido, le tengo que dar energía. Si yo no le doy energía a las facultades superiores, no puedo resolver de una manera más lógica o más razonable o más psicológicamente despierta o más psicológicamente clara que la que yo ya vengo realizando. Porque, como les estoy explicando, lo que me va a tomar es la mente instintiva. Y acá radica la importancia de este hábito de aprender a administrar nuestra energía. Si yo logro que mi pila llegue al 80%, bueno, ahí yo ya voy a tener, supongamos que la mente instintiva ocupa el 60%. Si nosotros tenemos menos carga que eso y vamos a andar como somnolientos todo el día, vamos a estar con poca energía, vamos a estar actuando prácticamente en automático, ahí nos pasa que nos chocamos, que nos pasan cuestiones como bien sonsas, que vos decís, ¿cómo puede ser que me tropecé y me caí? Bueno, porque tu mente está funcionando con muy poca energía. Entonces ya ni siquiera estás mirando, ya no tenés la habilidad para mirar y darte cuenta de que hay algo a tu alrededor que es peligroso. Entonces, lo interesante de esto es comprender que nos toca prestar atención al grado de energía o la cantidad de energía que yo tengo. Entonces, supongamos que, como dijimos, nuestra mente instintiva ocupa el 60% de la energía de nuestro cuerpo y ahí va a estar funcionando relativamente bien. Todavía nos queda cargar 40% más. Si yo cargo a 70% mi energía, ahí yo voy a tener un 10% para empezar a resolver cuestiones de una forma nueva, poder utilizar mi voluntad para transformar hábitos, resolver cuestiones de mi vida, encontrar un trabajo nuevo, resolver una cuestión de pareja, todo lo que normalmente hacemos. Ahora, imagínense lo poco que podemos hacer con un 10% en un día completo. Generalmente ese 10% lo ocupamos en el trabajo. Entonces, si hay una cuestión en el trabajo que yo hace rato que no puedo resolver y justo ese día yo cargué mi batería a un 70% y ese 10% se me va a ir a resolver la cuestión en el trabajo y no me va a quedar para resolver la cuestión en casa. Otra vez me toma la mente instintiva y caigo en los patrones conocidos. Me vuelve a pasar lo mismo, vuelvo a experimentar las mismas situaciones. Ahora, si yo ya cargué a un 80% y en el trabajo sucede algo nuevo, voy a tener 10%, lo voy a resolver de una manera diferente. Voy a poder tener como una respuesta nueva para resolver esa cuestión en el trabajo. Llego a casa, me va a quedar un 10%. Si ese 10% lo pongo en alguna tarea o en alguna cuestión de mi casa, ya se me ocupó otra vez ese 10%. Ese 20% de más que yo tenía ya se me fue. De vuelta, al otro día o a la semana yo logro cargar mi batería al 90%, va a ser el mismo ejemplo y voy a poder empezar a resolver con más claridad. Ahora, imagínense que nos volvemos ávidos de tener nuestra batería al 90 o al 100%, que todos los días tengamos al 90 o 100% nuestra batería. En ese ejemplo de yo poder tener mi batería al 90 o al 100%, yo ya voy a tener un 40% de batería para poder utilizar estas facultades superiores para poder aprender, estudiar, estudiar una carrera nueva, estudiar un idioma. Se necesita muchísima energía mental para aprender un idioma nuevo. Entonces, si yo quiero aprender un idioma nuevo y tengo muy malos hábitos, y va a ser todo un desafío, no me va a quedar. Capaz que de memoria puedo grabar algunas palabras, pero después no voy a tener suficiente habilidad para sostener sí, conceptualizar el lenguaje completo y poder hablar fluido. Por eso se dice que cuando somos jóvenes es más fácil estudiar un idioma, porque cuando estamos en la secundaria o en los primeros años de joven adultez, en ese momento nuestra mente ya es como que está como, le es más fácil mantener el 100% de la energía porque tenemos menos tareas que realizar, tenemos menos cosas que hacer y a medida que vamos llegando a la adultez empezamos a entrar en trabajo de 8 horas, empezamos a tener cuestiones familiares, empezamos a salir con amigos y ahí se empieza a complejizar la cuestión. ¿Por qué? Porque a medida que más pasa el tiempo y a medida que más se afianzan ciertos hábitos, mi cuerpo incluso se va desgastando. A medida que yo no le doy al cuerpo lo que necesita para realizar sus tareas, no sé, supongamos que hay una tarea que repara los huesos de mi cuerpo. Si yo no le estoy dando la energía suficiente o el suficiente alimento, la suficiente, sí, energía metabólica como para que pueda generar lo necesario, los nutrientes necesarios para que mi cuerpo se mantenga o regenere los huesos,
si yo no le doy ese alimento, mis huesos se van a ir deteriorando y cada vez que mi cuerpo necesite calcio, lo va a ir tomando de mis huesos y por eso es que después surge la osteoporosis, ¿no? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, me voy desgastando cada vez más y me convierto en una persona que repite patrones. Me convierto en una persona que sostiene su vida en base a su mente inferior, en base a todos los procesos instintivos que ya tenemos guardados y no logramos tener esa habilidad para resolver las cuestiones de nuestra vida de una manera nueva, de una manera como, sí, como diferente a lo que yo ya vengo haciendo. Por lo tanto, me convierto en una persona que repite patrones. Y eso mismo solemos enseñar a nuestros hijos. Cuando tenemos hijos y estamos como hábitos de sostener patrones constantemente iguales, lo que nos sucede es que no le mostramos a nuestros hijos la habilidad de la mente superior y a veces hasta crecemos creyendo que esa mente no existe, que somos como diferentes a la familia. Y en realidad no es que somos diferentes, sino es que somos más jóvenes y tenemos más energía y vemos las cosas con más claridad porque todavía nuestra mente no se ha deteriorado tanto. Pero cuando los adultos ya han pasado muchos años, tienen 50, 60, 70 años de mucho deterioro y de no saber esta información, porque las generaciones anteriores, si bien esta información estaba, no estaba a la mano de todo el mundo, como hoy, entonces en aquella época las generaciones se deterioraban más. Llegaban a sus 60 con mucho deterioro corporal. Entonces, de esa manera nosotros crecíamos sintiendo que éramos diferentes a ellos, en esto que estamos hablando, ¿no? De la habilidad superior de la mente. Que muchas veces nos pasa cuando somos chicos y somos como muy ávidos de leer o estamos como muy atentos a las cosas, vemos cosas que los adultos parece que no las ven o que no las entienden y vos decís, pero ¿cómo puede ser que no sepan resolver esta cuestión de otra manera? Repiten lo mismo y todo el tiempo están haciendo lo mismo. Y vos lo ves como algo súper ilógico y eventualmente terminás dejándote convencer y aprendiendo a sostener esos hábitos. Ahora, en la medida que aprendemos esto, es como que logramos entender a las generaciones anteriores y entendemos por qué no han logrado resolver sus vidas de otra manera. Es como que nos permite como hacer un ejercicio de mayor compasión con las generaciones pasadas que han tenido que, bueno, experimentar una vida un poco falta de ciertos recursos intelectuales, vamos a decir. Ahora, en las generaciones actuales tenemos la mayor capacidad de obtener información que nunca se ha visto antes en el tiempo. O sea, podemos acceder a toda la información que hay solamente con un dispositivo de información, que sería el teléfono o una computadora. Entonces, sí que tiene cosas muy nocivas y yo siempre las marco, pero también está ese positivismo de decir, bueno, pero hoy las generaciones pueden acceder a la información. Sí, pero esa información, vamos a decir que está como un poco sesgada, está como muy manipulada. Entonces, como hay una manipulación de la información, las generaciones nuevas terminan convirtiéndose en autómatas que repiten o que se distraen todo el tiempo y no buscan información, no utilizan vamos a decir, este crecimiento tecnológico para desarrollar su mente, sino que lo utilizan como un juguete. Y es ahí donde empieza a existir esta falta. Es como decir, los padres no logran transmitirle a los hijos que la información o que el celular o que la computadora no es un juguete, sino que es un medio para algo. Y depende para qué lo uses el resultado que vas a tener. Entonces, si la computadora y el celular es un medio para algo, puede ser un medio para yo aprender, estudiar y generar mayor capacidad intelectual, o puede ser un medio para yo usarlo de juguete, distraerme y pasármela mirando videojuegos y películas. Entonces, ahí radica la decisión que nos toca como sociedad hoy día y como individuos. Comprender que la tecnología es un medio y que yo ese medio lo puedo usar para algo positivo o algo negativo. Y en mí va a depender la elección. Ahora, continuando con esto que estamos hablando de la mente y la utilización de la energía, nos toca empezar a comprender cuáles son las fuentes de energía y qué serían las fugas energéticas. Entonces, ya hablamos de esta habilidad de nuestro cuerpo o ya hablamos de las dos partes de la mente, ¿no? Una mente instintiva que actúa en automático y utiliza la energía que necesita para cubrir las necesidades del cuerpo y una mente superior que tiene la habilidad de razonar, una mente intelectiva que puede comprender cosas y que puede como hacernos madurar. Si comprendemos eso y queremos empezar a utilizar nuestra mente superior, nos va a tocar empezar a utilizar una fuente
va a tocar empezar a elegir fuentes de energía que posean una mejor energía. Entonces, si nombramos las fuentes básicas de energía, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la filosofía yogi o la filosofía oriental, que nos hablan de el prana como energía vital. Entonces, cuando entendemos que el prana es como una, sí, es la traducción o lo podemos trasladar a la idea de energía vital. Cuando entendemos que el prana es la energía vital, nos va a tocar decir, ok, ¿y en dónde hay prana? ¿Dónde hay energía? ¿De dónde yo tomo energía? ¿Cuáles son las fuentes? La más básica que podemos decir es, bueno, podemos hablar del sol, cuando nos salimos a tomar sol, en los horarios que se puede tomar sol, el agua que bebemos y por supuesto nos toca ver si el agua tiene suficientes minerales o no, porque hoy por hoy pasa que, bueno, en mi ciudad, por ejemplo, no se puede tomar el agua corriente porque no sale lo suficientemente purificada. Entonces hay que usar o un purificador o comprar agua purificada. Entonces, esas aguas purificadas no tienen prácticamente minerales. Nos toca hacerle un proceso al agua para que se mineralice si queremos tener una fuente positiva de agua. Por el otro lado tenemos la comida también. La comida nos toca ver qué tan procesada está. Si es una comida muy procesada, tiene muy poca energía. Si tenemos una comida más natural, una comida más orgánica, vamos a tener mucha más energía y vamos a poder tomar mucho más prana de ese alimento. Que por el otro lado, si la comida está muy procesada y estamos hablando de, no sé, embutidos y todo tipo de comida procesada, que hoy por hoy hay mucha, o comida rápida que también se le llama, esa comida tiene muy poquito prana. Es como que vos decís 1% de toda una comida, un almuerzo gigante, vas a tener un 1% de comida, que tal vez con un almuerzo más chiquito, con un alimento más orgánico, tenés un 90, 100% de energía, depende de la capacidad o depende de qué tan orgánico sea el alimento y qué tan bien o qué tan completa sea esa comida. Si es solo verdura, nos va a faltar la carne. Si tenemos verduras, si tenemos carne, bueno. Y ahí nos toca como empezar a analizar todo lo que tiene que ver la nutrición y cómo organizar la nutrición de nuestro día. Pero no se trata de esos videos, sino de ver las fuentes. Por el otro lado también tenemos el aire. Nos toca empezar a ver qué tan puro es el aire que respiramos. A mí me pasaba cuando vivía en Buenos Aires que, bueno, yo soy de un pueblo y me fui a vivir a Buenos Aires. Cuando estaba viviendo allá, también vivía en Rosario, pero en Rosario no hay la cantidad de polución que hay en Buenos Aires. Yo me acuerdo que cuando vivía en Buenos Aires me sorprendía la polución que había. Y como yo vivía en el centro, y en el centro de Cava, cuando tenías que ir sí, a hacer alguna cuestión, yo estaba ejerciendo abogacía en esa época en Buenos Aires, tenías que ir a hacer algún trámite o algo y volvías como ofuscado. Yo me acuerdo que volvía como cansado, como molesto. Y yo me daba cuenta que era el aire estaba súper contaminado. Y a mí me sorprendía que la gente que había vivido siempre en Buenos Aires no se daba cuenta. Ya estaba acostumbrada y no notaba que el aire estaba súper contaminado. Entonces lo que yo hacía era, me iba cada tanto a alguna plaza a respirar aire un poco más puro. No súper puro, pero sí que está más puro cuando vas a una plaza grande. Ahora, cuando volví a mi ciudad, que es un pueblo más chiquito, me di cuenta, y bueno, yo vivo lejos del centro, me di cuenta cuán diferente es el aire que se respira acá y cómo podés salir a caminar y no sentís esa ofuscación que sentís allá. Que por supuesto, tampoco es un pueblo tan chico, sí que hay autos y demás, entonces sí que hay polución, sí que se nota y si te vas al campo notas la diferencia, o si te vas a una playa notas la diferencia, pero ya es un aire que es un poco más puro. Entonces, ahí nos toca, si estamos en ciudades grandes, hacernos ese ejercicio de irnos a ciertas plazas como para poder yo respirar mejor y tener una mejor calidad de aire. Y por el otro lado también podemos hablar de la tierra, el contacto que yo tengo con la tierra. Como les decía, cuando yo vivía en Buenos Aires me era muy difícil ir, vivía en un séptimo piso, me acuerdo, no estaba re lejos bueno, tenía una plaza cerca, así me iba a acostar, por ejemplo, en la plaza y eso me daba como ese contacto con la tierra y no me sentía como tan desconectado, ¿no? Porque cuando estás en una ciudad grande se nota la diferencia de la distancia con lo verde, con la tierra. Entonces, ahí también nos toca, si estamos en ciudades grandes, cómo hacernos ese espacio para ir a una plaza o ir a lugares que tengan mucho verde, cada tanto como para yo poder tener ese contacto con la tierra que también nos reanima y nos reconecta y como que nos ayuda a ordenar se le llama grounding, hay ciertas terapias, ciertas terapias que se llaman terapias de grounding, que son terapias en las que vos conectás con la tierra para
reordenar tu sistema eléctrico, vamos a decir. Todas las cargas que nosotros tenemos con todas las conexiones eléctricas que tenemos a nuestro alrededor, con la tecnología, el internet y bla, vamos a la Tierra y logramos hacer como esa descarga. La Tierra sería como el mejor cable a tierra, que precisamente por eso se lo usa como un cable a tierra cuando hay una descarga eléctrica. Entonces, en nuestro cuerpo ya hay muchos como estudios que se han hecho de lo positivo que es el tirarse en la Tierra. Y el último punto sería el descanso. La otra forma en la que mi batería se empieza a recargar o que yo empiezo a tomar energía es en el descanso. Entonces, todas esas fuentes de energía, el sol, el agua, la comida, el aire, el contacto con la tierra y el descanso, a mí me permiten reabastecerme de energía. Ahora, yo ya comprendo que hay fuentes de energía. Yo ya comprendo que tenemos una mente que utiliza la energía en lo básico y que si yo no le doy la energía suficiente no voy a poder razonar o tener como habilidades de razonamiento superiores, poder estudiar una carrera. Yo me acuerdo cuando estudié mi primera carrera me pasaba esto. Si yo, si yo quería estudiar una materia y entenderla, necesitaba darme tiempo. Descansar, estar como mejor alimentado y bajar la cantidad de salida, porque en ese momento yo salía mucho al boliche y demás. Entonces, si yo quería estudiar bien la materia, necesitaba bajar la cantidad de salida. Ahora, si yo estudiaba una materia y seguía saliendo igual o comiendo mal, lo que me pasaba es que tal vez yo podía memorizar la carrera, o sea, la materia, pero no la entendía. Entonces, eso es algo que nos pasa también, no la entendés. Sí la podés memorizar, sí la podés repetir como un loro, incluso hasta podés llegar a probar el examen, pero una semana después ya se te olvidó casi todo y no terminás de entender la materia. Es como decir, no podés conceptualizarla globalmente y ver de qué estás hablando, la repetís como un loro. Incluso hay muchos profesores que si se dan cuenta de que estás estudiando así, te bochan, no te aprueban el examen porque se dan cuenta de que la materia no la entendés. Te hacen una pregunta un poco intrincada y vos ya no la sabes resolver, porque la estás estudiando de memoria. Y estudiamos de memoria precisamente porque estamos usando una mente más mecánica. No estamos pudiendo razonar la materia. Y no la estamos pudiendo razonar porque nos está faltando energía. Entonces, dando ese ejemplo también como para poder comprender por qué nos cuesta muchas veces razonar. Ahora, ya entendemos que tenemos fuentes de energía. Ya entendemos que necesitamos energía para poder usar las facultades superiores de la mente. Ahora, el otro punto que les quería traer es las fugas de energía. ¿Cuáles serían fugas de energía? Bueno, una fuga de energía, por ejemplo, sería el tener como emociones desordenadas. Cuando yo, por ejemplo, hay una situación que me genera mucha euforia y estoy como súper eufórico y súper contento, bueno, ahí se me está fugando mucha energía. Porque nuestras emociones, como he hablado en otros videos, podemos decir que son como una fuente de energía, de movimiento. Ahora, cuando toda esa energía se está usando en la euforia o se está usando en la ira o se está usando en una depresión súper profunda o tengo un pánico muy grande, ahí mi energía se fuga, se me agota automáticamente la batería. Esto es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando tenemos un exabrupto emocional en el que gritamos y nos peleamos con alguien y después terminamos como agotados. Y vos decís, ¿qué me pasa? Que quedé como cansado. Bueno, porque toda tu energía se utilizó en ese exabrupto emocional. No sé, supongamos que yo me acuerdo una vez que estaba viviendo en Rosario y estaba yendo a la casa de un amigo y vino un muchacho a querer robarme. Entonces yo me entré como en una como sí, es como un miedo profundo que te agarra, quedas como sorprendido. Bueno, y me fui, no pasó nada, me pude escapar, vamos a decir, pero después quedé como cansado, ya no tenía ganas de ir a lo de mi amigo, estaba como así agotado y necesité como descansar. Otra vez también me acuerdo que me habían querido robar y salí corriendo, no sé cuántas cuadras corrí. Cuando llegué a casa estaba súper agotado, no solamente por el correr, sino también por todo el miedo que me había causado la situación. Porque en Rosario siempre que te van a robar, te roban con arma. Entonces quedas como asustado. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo sería cuando tenemos una discusión con nuestra pareja. Otro ejemplo sería cuando tenemos un exabrupto en nuestro trabajo. ¿Qué más? Bueno, cuando estamos de vacaciones también nos pasa lo mismo. Si estamos como muy alegres, muy eufóricos con el viaje que hice, vuelvo y estoy más cansado que lo que descansé. ¿Por qué? Porque mis emociones se consumieron toda la energía que yo tenía. Entonces ahí también nos toca comprender que
cuando estamos atravesando ciertos espacios emocionales, nos toca el ejercicio de buscar un apoyo, buscar un acompañamiento y buscar cómo trabajar esas emociones para que no se sostengan. Porque cuando las emociones en desequilibrio se sostienen, lo que me sucede es que yo me empiezo a ir agotando cada vez más mi energía. Sí, se va agotando mi carga energética y yo no me voy dando cuenta hasta que llego a tener muy poquita energía y empiezo a resolver mis cuestiones de manera automática. Empiezo a resolver como hablaba, con los patrones que yo ya tengo. Entonces, si yo tengo el patrón de enojarme o molestarme y tener ira, contestar mal, por ejemplo, cuando yo estoy muy cansado, estoy muy agotado, le contesto mal a todo el mundo. Pero no es que yo lo quiera hacer a propósito, es que mi mente instintiva está resolviendo esa cuestión con lo que sabe. Y lo que sabe es resolver a los gritos. Entonces, cuando yo tengo más energía, puedo cambiar ese hábito. Algo que me molesta, yo ya no grito, sino que empiezo a elegir otro camino. Así que bueno, mi invitación con este audio es como contarles y invitarlos a analizar sus propias vidas, sus propias experiencias personales y ver de qué manera se mueve su energía. ¿Para qué? Para que podamos entonces hacer el hábito positivo de empezar a administrar conscientemente mi energía. ¿Y de qué consistiría? Bueno, si yo comprendo que la energía vital la puedo tomar de todo lo que hay a mi alrededor, de los alimentos, del aire, que es como el prana, la energía vital que yo absorbo. Si yo comprendo que yo absorbo energía y que yo la utilizo, me va a tocar ver mis fuentes, cómo la estoy utilizando y en qué se me está fugando. Cuando yo analizo las fuentes, me va a tocar hacer un plan para yo poder mejorar las fuentes que tengo si veo que mis fuentes son como muy bajas. Si mis fuentes no son tan bajas y más o menos tengo un equilibrio en lo que yo consumo, más o menos estoy bien, bueno, ahí puedo decir mis fuentes más o menos me cumplen los requisitos que yo tengo. Ahora, ¿cómo es la administración que yo hago de mi energía? Si yo puedo empezar a planear mi día y me levanto en la mañana y digo, a ver, ¿cómo estoy? Bueno, ¿qué voy a desayunar? Empiezo a analizar todo lo que voy a comer en el día, todo lo que voy a así, las fuentes de energía de donde la voy a estar tomando esta energía y cuáles son las tareas que yo tengo que realizar. Bueno, tengo que realizar esta tarea, tengo que realizar esta tarea, tengo que ir a la universidad, tengo que estudiar para esto, tengo que hacer esto y esto. Entonces yo organizo más o menos mi día y puedo ir viendo en qué momento yo voy a tener más gasto de energía, en qué momento yo voy a tener menos gasto de energía, en qué momento yo voy a poder descansar. Entonces yo me tengo que poner un espacio de descanso, me tengo que poner un buen desayuno para yo más o menos poder tener energía y cumplir en el trabajo. Después que voy al trabajo, tengo que volver a comer, descansar un poquito para recuperar energía y ir a las tareas que me quedan en mi casa. Entonces de esa manera yo me voy administrando. Voy viendo de dónde voy a tomar energía y en qué la voy a gastar en el día. Y dónde voy a ir recuperando energía. Sería como hacer un itinerario diario y hasta podemos hacerlo semanal. Pero recuerden que todo hábito lleva su tiempo y hay que hacerlo de a poquito. Entonces mi invitación sería, la primera semana yo puedo ver mis fuentes de energía y analizarme, a ver qué me pasa, cómo estoy esa semana. Una vez que yo me analizo y empiezo a distinguir cómo son las fuentes que yo tengo de energía, qué tan buenas son, qué tanta energía puedo tomar de ahí, bueno, después yo puedo analizar cuáles son mis gastos, cuánto consumo en el trabajo, cuáles son las tareas que más me cansan. Después yo puedo analizar, ¿tengo tiempo de descanso o no tengo tiempo de descanso? Acuérdense que el descanso es una fuente de energía. Entonces, si tengo tiempo de descanso, bien. Si no tengo tiempo de descanso, analizo. Ok, yo en la semana no descanso nada. Ok, yo tengo que hacer un examen. Voy, rindo el examen y me doy cuenta de que no pude estudiar. Bueno, a ver qué pasó. Me faltó una fuente de energía, la gasté en un lugar que no iba. Entonces el primer tiempo sería un análisis. Yo hago un análisis y voy chequeando toda esta información y diciendo, ok, ¿cómo son mis fuentes? ¿Cómo son mis gastos? ¿Y cuáles son mis fugas? ¿Cuáles son mis fugas más comunes? Peleas con mi pareja, peleas con mi jefe. Eh, no sé, estoy triste todo el día y no logro salir de esa tristeza. Entonces todo lo que yo como, todo lo que yo pueda llegar a hacer, se me va en mi tristeza. A mí me acuerdo que cuando uno está muy triste, muchas veces le cuesta comer. Entonces ahí también nos pasa esto de decir, la misma tristeza que me consume energía, se, me, me impide el comer y yo poder tener energía para salir de esa tristeza. Entonces es como un ciclo, es como si fuese, sí, como un ciclo que se retroalimenta.
nos toca a la fuerza poner voluntad, salir y comer. Yo siempre le digo a mis consultantes cuando están atravesando un momento de mucha tristeza, busca una comida fácil que te sea fácil de hacer y esa comida te la haces, no sé, 2 o 3 veces en la semana seguido como para que te sea fácil hacértela y que comas. Porque si no comes, no vas a poder salir de la depresión, no vas a poder salir de la tristeza porque no vas a tener energía para hacerlo. Entonces, sí o sí se necesita comer. Es como empezar el gimnasio y no comer. Si vos empezás el gimnasio y no aumentás tu cantidad de comida, y lo que hiciste es aumentar el gasto de energía y no tenés energía que vuelva. Quiere decir que de algún lado esa energía tiene que salir. Entonces, lo va a sacar de las facultades superiores, te vas a ir como que la batería va a ir bajando. Vas a tener un gasto más grande y no vas a tener un recupero de energía. Entonces, si empezás el gimnasio, te toca sumar una fuente de energía o mejorar las fuentes de energía que tenés. Entonces, la primera etapa del ejercicio sería analizar. Me tomo un buen tiempo, 1 semana, 2 semanas, y analizo cómo son las fuentes que tengo, los gastos que tengo y las fugas que tengo. Una vez que ya tengo más o menos eso, empiezo a trabajar tal vez en las fuentes. Una vez que yo empiezo a trabajar en las fuentes, me voy a dar cuenta de que voy a tener más energía. Entonces, cuando tengo un poco más de energía, empiezo a trabajar en las fugas. ¿En dónde se me está fugando? En las peleas, empiezo a entender por qué me estoy peleando. Acuérdense que si yo no tengo energía, no puedo entender por qué me peleo. Entonces, primero vamos con la energía y después vemos por qué me peleo. Por supuesto que esto lo estoy hablando, le estoy dando un ejercicio general. Ahora, cuando estamos haciendo un trabajo personal, cuando estoy acompañando un proceso de alguien, cuando estoy acompañando a alguien en un proceso personal, el viaje es distinto porque la persona ya está iniciando un proceso, entonces el análisis lo es acompañado, vamos a decir. Yo acompaño a mis consultantes a que entiendan qué les está pasando. Entonces desde ahí es como decir, vos sumás a una persona que con su energía está analizando tu vida y te empieza a dar como tips. Bueno, mejora la comida, mejora esto, vamos a hacer esto y te ayuda a resolver la cuestión de pelea. ¿Por qué? Porque como les estaba explicando, vos necesitas energía para entender por qué te peleas o para hacer ese viaje psicológico. Y muchas veces, aunque tengas energía, necesitas información. Y esa información necesitas tomarla de algún lugar. Por lo tanto, necesitas energía para tomar información, ya sea un terapeuta, un coach, psicólogo, quien sea que vos estés tomando información, un libro, internet, que la saques de algún lugar. Para tomar esa información y poder conceptualizarla ordenadamente en tu mente, necesitas energía. Entonces, para resolver la pelea necesitas energía y para entender por qué te peleas necesitas energía para tomar información. Entonces ahí ya nos está diciendo que vamos a empezar por la energía. Mejoremos la fuente de energía. Y bueno, lo que les estaba diciendo de cuando alguien hace un acompañamiento, la persona que te está acompañando está usando su energía para entender por qué vos te peleas. Entonces desde ahí es como que vos, esa falta de energía que vos tenés para entender la cuestión, o mejor dicho, esa falta de energía que te impide entender la cuestión, la suple el terapeuta que te acompaña a que entiendas esa pelea. Entonces desde ahí, por eso es tan importante a veces el tomar una consulta con alguien y recibir ese acompañamiento, porque solos no logramos ver la cuestión, precisamente por esto que les estoy explicando. Así que bueno, espero haber sido un poco claro con todo lo que les traje. No sé si fue mucha información, me pueden decir si lo entendieron, si les faltó algo, si alguna cuestión no coinciden tal vez y quieren que se las reexplique o que les dé como, o que sí, como que las fundamente un poco más, porque a veces nos pasa que necesitamos como que nos fundamenten cierta información para yo poder tomarla. Si no es como que no la quiero tomar, como que me faltan fundamentos para entender o para aceptar esto que me está compartiendo Andrés. Entonces, si les falta fundamento, me pueden decir, esta información para mí me falta fundamento, no la entiendo, no me parece, no coincido. Y si les pasa y si les pasa lo mismo, o si se han dado cuenta o les sirve esta información y dicen, ahora entiendo por qué me pasaba esto, también me pueden mandar un mensajito y lo seguimos charlando. Creo que dije todo lo que quería decir. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.